Bueno, gracias. Ante todo la invitación para mí, muy honrado de poder participar con ustedes. Espero que la conferencia que está en dos partes, esta es la primera parte y por el peso la tengo en una segunda parte también. Espero que sea del agrado de ustedes. Es un tema de filatelia moderna realmente, de la actualidad. Y pues aquí no vamos a ver estampillas exóticas ni raras, pero vamos a ver lo que como filatelistas nos gusta muchas veces, que es ver sobres, estampillas canceladas y usadas para lo que fueron creadas. Esa fue la motivación que tuve yo para este tema. Brevemente, yo soy médico, soy internista y uno de mis hobbies es la filatelia y deseaba compartirles entonces esta charla que la he denominado la filatelia del postconflicto. Yo estoy revisando el término post y post y con la academia aquí, al menos en Colombia, me autorizaron a usar el término POS sin la T. Pero en fin, este es un tema muy concreto, circunscrito a un periodo que es de prácticamente 3 años y los motivos de esto los vamos a ver ahorita. Abajo tenemos el escudo de nuestros correos nacionales 472 y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que es la entidad alrededor de la cual gira este tema filatélico. El temario, les voy a dar una muy breve introducción al tema filatelia del posconflicto. Para ello es también necesario explicar luego brevemente cómo está organizado el servicio de correos colombiano. Voy a darles una muy breve descripción de cómo están clasificados o cómo he clasificado yo para efectos de esta presentación los matasellos empleados en el correo del postconflicto. Y en una segunda parte, que espero que sea mucho más fluida, que va a ser mucho más gráfica, vamos a mostrar algunos sobres representativos, sobres con diversos sitios de cancelación o de origen y no cancelación, y una serie de curiosidades filatélicas en los envíos del postconflicto. El posconflicto me permitió ver estos correos, me permitieron ver una serie de fortalezas y debilidades de nuestro sistema postal, que yo creo que aplican a todos los países del continente, y también toda una serie de errores y de situaciones curiosas que ameritan verlo. ¿Por qué coleccionar sobres de posconflicto? Bueno, esto fue de lo que yo vi, me encontré en algún almacén, me encontré esto y dije, ve, sellos nuevos de Colombia de los años 2015-2016, los matasellos bonitos y bien aplicadas las cancelaciones. Y encontré un sello arriba de recomendado. Y pues yo creo que con esto tengo la misma, o comparto lo mismo que tal vez en otros países existe, y es que prácticamente no se ve ya correo circulado por nuestros servicios postales, es decir, que no sean cancelaciones de favor o cartas enviadas por couriers, que los hay por montones, enviados en paquetes de plástico y cajas, sino que esto curiosamente fueron correos recientes que evidentemente existieron. Otra cosa que me motivó fue esto. Encontramos sobres grandes con toda una serie de información de nuestras alcaldías, de nuestros municipios, um, remitentes curiosos. Aquí tenemos un remitente en una zona del valle que hoy en día está también bastante comprometida todavía por el conflicto, del cual me voy a referir brevemente ahorita más adelante. Entonces, este sobre me llamó mucho la atención. Es un sobre circulado mmm, que se conservó, se preservó, eso también hay que reconocerlo, no fue destruido por el receptor. O este sobre simplemente me llamó la atención. Muchos sellos, muchas cancelaciones y mucha información sobre lo que ha venido sucediendo en Colombia en los últimos años, una situación de un conflicto armado entre grupos guerrilleros, entre el ejército colombiano y entre grupos paramilitares, que ha degenerado, pues, o degeneró en un conflicto con muchas víctimas. Yo no me voy a referir en detalle, pues, y creo que no es el escenario para entrar a discutir este conflicto, del cual seguramente ustedes han oído hablar. Lo voy a ver mucho desde el lado de las partes que se consideraron víctimas de este conflicto. Y estas son fundamentalmente comunidades de indígenas, comunidades afrodescendientes
y personas naturales. Ustedes ven aquí ya en este sobre, llama la atención el logo de paz en la justicia y gloria en la piedad. Esto fue dirigido, perdón aquí, esto fue dirigido en su momento al director de una unidad que se conformó en el país para atender a las víctimas del conflicto. De manera que esta charla, que no le quiero dar de ninguna manera un tinte político ni más faltaba, es una charla en realidad con la cual quiero hacer en cierta forma un homenaje a las víctimas, porque más allá de sobres y de estampillas y de matasellos, lo que aquí tenemos es un correo de personas y de entidades y de comunidades que estaban buscando ser reparados como víctimas de este conflicto. De manera que este es un tema que, como lo mencionó Manuel Arango, me llamó mucho la atención porque precisamente es relevante a lo que Colombia ha vivido. Aquí resumo yo, este tema de la filatelia del posconflicto fue como una confluencia, una constelación de 7 eventos, los llamo yo así. El primero es muy teórico, es una ley que es la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como lo dice su nombre, es una ley del Estado colombiano mediante la cual se garantiza que todas aquellas víctimas o que se consideraran víctimas del conflicto armado durante los últimos años fueran o tuvieran derecho a ser reparados integralmente y a eventualmente a tener restitución de las tierras de donde fueron desalojados. El segundo elemento de este posconflicto que tiene que ver con estos sobres en especial es que se firmó en el año 2016 un acuerdo de paz entre el gobierno y la principal guerrilla en Colombia, las FARC, que ustedes seguramente han oído mencionar anteriormente. Como consecuencia de este acuerdo de paz, se constituyó lo que se llama la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIF, con sede en Bogotá. Ahí está el logo. Es una entidad estatal cuya función es precisamente recopilar toda la información, hacer el censo de las personas afectadas por el conflicto y buscar su reparación integral. Adelantándome un poquito a la fecha, al año 2021, esta reparación integral a las víctimas, aunque está en marcha, ha tenido muchos tropiezos, es muy lento el proceso por toda una serie de consideraciones que no vale la pena entrar en detalle ahorita, pero basta saber que la unidad existe todavía, atiende a las víctimas y está procurando reparar en la medida de las posibilidades y de los recursos a las personas que fueron reconocidas como víctimas. Y con esto llegamos al siguiente tema, que es el que nos lleva a la charla. Estas víctimas o estas potenciales víctimas que podían ser personas naturales, comunidades, como lo dije anteriormente, comunidades que fueron desplazadas de sus sitios de vivienda o personas naturales que se consideraran víctimas, lo primero que tenían que hacer era enviar la documentación en físico a entidades gubernamentales por parte de ellos mismos, por entidades gubernamentales y por las mismas comunidades. El cuarto punto que se dio en esta constelación para que tuviéramos esto como un tema filatélico es que el envío de esta documentación, que se debía hacer en físico y no por medios electrónicos como supondríamos, tenía que hacerse por el correo colombiano, es decir, por servicios postales nacionales, que también se conoce con el logo operativo de 472 por las coordenadas de latitud y longitud de Colombia. El quinto elemento o sexto elemento es que para dicha muestra de los filatelistas se emplearon sellos postales en estos envíos, muchos de los cuales eran recomendados y o por correo normal con el empleo de adecuados matasellos. ¿A qué me refiero aquí? Que no se envió esto en sobres de Manila grandes o en costales o, o por couriers o con sellos de máquina porteadora, sino que se usaron los sellos postales. Es decir, un uso moderno de esos sellos que conseguimos muy fácilmente sin usar, pero no circulados. Y lo otro que también hay que reconocer es que se preservaron muchos de estos sobres de envío de documentos que bien pudieran haber sido destruidos por sus receptores. Incluso entiendo que en muchas entidades se da la orden de que estos sobres sean destruidos. Aquí, por diversas razones, estos documentos salieron a la luz pública
seguramente porque se sabía que de pronto había interés. Me refiero no a los documentos enviados en los sobres, pero sí a los sobres. Los sobres se preservaron. Y este periodo, que yo llamo el periodo de dicha, comenzó el 21 de julio del 2016 y terminó el año 2019. Yo no he podido verificar, probablemente existan otros correos, pero no han salido a la luz pública. Muy probablemente lo que sucedió alrededor de mediados, fines del 2019 es que se dio la orden de destruir los sobres y de no dejarlos que salieran a la luz pública. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿es obligatorio para las entidades oficiales y semioficiales transportar el correo nacional e internacional a través de 472? Bueno, aquí ven ustedes que hay una ponencia del Consejo de Estado colombiano en el cual se ratifica un decreto que ya venía desde 1995 y que a la sazón dice que todas las entidades oficiales y semioficiales del orden nacional deberán transportar su correo nacional e internacional a través de la red oficial de correos. Esto es la base, digamos, el fundamento por el cual estos correos no fueron enviados por couriers, por un, no sé, por un DHL o otros de estos tantos correos que existen hoy en día, sino a través de nuestro correo nacional. Ahora, brevemente, en un segundo punto vamos a ver cómo está organizado los servicios postales nacionales, porque con el correo del posconflicto salieron a la luz todas las fortalezas y también las falencias de nuestro servicio postal. ¿Por qué salieron a la luz? Porque es que simplemente, creo que esto sucede en otros países, ya nadie usa el correo eh, oficial para enviar cartas o correspondencia. Esto ya se manda hoy o digitalizado o se manda por couriers o por cualquier otra vía. Entonces, aquí sí se usó este servicio. El Servicio de Envíos de Colombia 472 tiene un cubrimiento nacional, es decir, cubre todos los municipios del país, tiene más de 1.200 puntos de atención y está distribuido en 8 grandes regionales y una serie de centros o puntos operativos en las cabezas municipales. Esta clasificación que yo les voy a mostrar ahorita, que de pronto no tiene demasiado interés en algunos países, es más un tema local, pero sirve para mostrar que el sistema postal colombiano es bastante complejo, tiene una organización mucho más compleja de lo que uno pensaría. Yo tengo todavía muchas dificultades para entender las diferentes divisiones operativas que existen. Esta es brevemente la estructura general de los centros, de los regionales. Ahí se reconocen básicamente estos nueve regionales. Centro A, que es la capital del país, Bogotá. Centro B, que son las provincias centrales de Colombia. El eje cafetero, el noroccidente del país, norte, occidente, oriente y sur. Y aquí ven ustedes los centros operativos que tiene este correo colombiano. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando veamos ahorita los matasellos y el origen de esta correspondencia del postconflicto. Para atender a los clientes, 472 o Servicios Postales Nacionales tiene organizada su recepción y distribución de correo de la siguiente forma. Tienen en primer lugar una serie de puntos de venta que llaman PB o PDB y puntos operativos. Son básicamente sitios de admisión y distribución de envío por listas de correo. Estos son propiamente oficinas del correo colombiano, de 472. Pero ustedes ven que el número, en relación con el total de sitios de atención, es relativamente bajo, es más o menos un poco más del 10%. Son solo 164 puntos. Esto está cambiando, o sea, el número no es tan exacto porque esto va cerrando y abriendo, pero les da una idea de básicamente de que un 10% de los puntos operativos son propiamente del correo. Hay una serie de expendios que se llaman expendios de servicio postal universal, que son puntos operados por terceros, o sea, en dación de contrato para admisión y distribución de envíos. Son operados por terceros, es decir, estas son concesiones o contratos que hace 472 en sitios donde no puede llegar con sus propias oficinas. Y ustedes ven que el número de estos centros o expendios es el más alto, son 1.018. Para poner más complejidad en este tema, que yo no sé si esto existe en otros países de Latinoamérica, me gustaría de pronto esto verlo más adelante en la conversación, existen los llamados aliados comerciales. Los aliados comerciales son puntos operados por terceros solo para admisión de correo. ¿Qué es un aliado comercial? Puede ser un café internet,
puede ser una droguería, puede ser una papelería. Y estos no reciben correo, pero sí, no entregan correo, pero sí pueden recibir correo, utilizar los sellos postales y mandar correo. Son solamente unos 95 a 100. Esto entonces llama la atención porque indica que 472 tiene una gran cobertura nacional, pero no es solamente con oficinas propias, sino en una gran medida una serie de sitios operados por terceros y por aliados comerciales. Esta tal vez la voy a pasar brevemente porque solamente voy a mencionarles a ustedes que de dónde provienen estos correos del posconflicto. Uno pensaría que solamente venían de un par de departamentos del país en donde el conflicto se dio. La sorpresa mía fue que tuvimos correos, o hay correos, de 25 de los 32 departamentos del país y de un total de 255 municipios de los más de, no sé, 1.200 o 1.300 que tiene Colombia. De manera que esta es una muestra representativa de estos sobres. Están representados departamentos o sitios donde uno diría que no hubo conflicto propiamente, como aquí, la capital, Bogotá, o el departamento donde está la capital. Probablemente son correos de personas que emigraron o fueron desplazados de su sitio original donde se produjo el acto de violencia. Eso explicaría por qué hay prácticamente correos de casi todos los departamentos de Colombia. Y bueno, esto es propiamente ya el tema filatélico que me llamó a mí mucho la atención. Yo vi estos matasellos y me llamaron mucho la atención porque son matasellos que no anulan la estampilla. Tienen una serie de información que es relevante para nuestro país, me imagino que también para todo filatelista, es que uno puede identificar de dónde viene el correo y cuándo lo mandaron. Y muchos sellos de Colombia anteriores, yo les voy a mostrar ahora, no tenían esta información. Aquí ven ustedes que este es el matasello utilizados por los llamados expendios, es decir, por aquellos sitios con los cuales 472 tiene contratos. Aquí están algunos detalles técnicos que no vale la pena entrar en detalle ahorita. Cada uno de estos sitios está identificado con un código. Aquí se puede reconocer la regional, es decir, esto quiere decir que esta carta es enviada aquí del departamento donde yo vivo, del norte del país, y arriba está el nombre de Servicios Postales Nacionales SA472. Aquí ven ustedes cuatro representantes, cuatro sellos de estos, cuatro matasellos, y tal vez para quienes están fuera de Colombia esto no dice mucho, pero estos son municipios muy pequeños, muy alejados de Colombia, de donde uno prácticamente no recibiría una carta. No sé, se me ocurre a mí que en Perú, en México, serían municipios pequeños en estados lejanos, no sé, en provincias alejadas del centro del país. Entonces, estos matasellos, los vamos a ver ahorita en algunos sobres, son los que corresponden a los expendios. Aquí ven ustedes que estos matasellos los hay entonces para estas regionales que yo les mencioné anteriormente. Ustedes ven aquí la regional sur, ¿sí? Aquí hay Huila, Caquetá, que tal vez para ustedes les dice algo, que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto. Pero ustedes ven que realmente el matasello es relativamente bonito, agradable, tiene toda la información que uno quisiera saber cuando recibe una carta y no anula la estampilla totalmente. Aquí ven ustedes un municipio de una provincia que en este momento lamentablemente está viviendo una recrudescencia del conflicto, la provincia del suroccidente del país, Nariño, un municipio muy alejado. Mercaderes Cauca es otro de los sitios muy afectados lamentablemente todavía por el conflicto, pero pues ustedes ven aquí que visualmente es un matasello muy agradable. Y pues como yo les dije al principio, aquí no vamos a ver estampillas raras ni costosas, ¿no? Pero son las estampillas de los últimos años que ha sacado Colombia usados postalmente. La regional Oriente, con algunos municipios que incluso yo tengo que confesar no conocía. Coromoro no lo conocía yo, y hay uno que se llama Agustín Codazzi en el Cesar, no lo conocía.
La regional noroccidente es Antioquia. Chocó, uno de los departamentos más alejados, vecino a Panamá. El eje cafetero, Risaralda, Caldas y Quindío son los 3 departamentos que pertenecen a este eje. Regional Centro B es todo lo que es aquí cerca a Bogotá y la capital, Boyacá y Cundinamarca. Y ahora vamos a ver algunas divisiones de este primer matasello que yo llamé matasellos tipo 1. Aquí hay uno que, a diferencia de los anteriores que solamente mencionan el municipio y el departamento, este habla de un centro operativo Barranquilla, o sea, una de las oficinas grandes. Este matasello es escaso, solamente lo encontramos en Barranquilla y en Florencia, Caquetá. Por lo demás, es un sello de tipo 1, expendio SPU. Ustedes ven aquí, la aplicación del matasello también se hizo de manera muy correcta, pero ahora más adelante, cuando les muestre sobres, van a ver que hay de todo como en botica. Aquí ven un matasellos ya distinto al anterior. Recuerdan que este es un matasello de expendio, Servicios Postales Nacionales. Por algún motivo especial, no fue igual al primer matasello que generó 472, que ustedes ven que dice arriba 472 y abajo dice entregando lo mejor de los colombianos. Este matasello no menciona servicios postales nacionales, ¿sí? No aparece tampoco el número 472. Y es un sello, matasello que se conoce desde agosto del 2012, es más antiguo. No menciona ni el departamento ni la regional. Entonces, si ustedes me preguntan por qué esos 2 matasellos distintos, probablemente esto es un tema interno de 472 que me refleja en cierta forma una falencia, toda vez que no se logró una uniformidad en los matasellos. Y estos matasellos coinciden en el tiempo y de hecho son los 2 principales matasellos que todavía se usan en Colombia. Este, el de expendio, y este que es propiamente de los puntos operativos u oficinas de 472. Es el que usa las oficinas de 472. Este me llamó mucho la atención este fragmento en sobre porque pues conservaron la bandeleta, no la retiraron y la matasellaron también. Me pareció muy curioso. Existe, como les dije, punto operativo y existe punto operativo ya pequeñas divisiones, punto operativo con un punto aquí. Este es el más común, con punto después del mes también. En el de tipo 1 no se usaba. Existe otro que es punto de venta. El por qué hablan a veces de puntos de venta y de puntos operativos es también un misterio. No lo he podido aclarar. Es muy escaso. Solamente lo he encontrado en este sitio, el banco, pero donde también existe otro tipo de matasellos. Y si ustedes ven, este decía PB y este dice PTO de venta, punto de venta. ¿Por qué este dice PV, es decir, la abreviatura, y este P punto de venta? No sabemos. Punto de venta Berlín. Muy escaso, solamente lo encontramos en 2 municipios del país. Este es otra curiosidad de estos matasellos. Este es un matasello de de un originado en un departamento diferente al municipio de origen. El municipio es La Unión, que es del departamento del Valle, pero el matasello es del eje cafetero. Eje cafetero. No hay una razón más allá de que probablemente, aunque La Unión pertenece a un departamento, probablemente queda más cerca geográficamente del eje cafetero y por lo tanto lo adscribieron administrativamente a este departamento. Este es otro matasello curioso porque ustedes ven aquí que el fechador está separado. El fechador no hace parte propiamente del matasello. Es el único que he visto en estos años en Colombia. He estado buscando en qué otro sitio hay este matasello y creo solamente haber encontrado en este municipio de Vélez, en Santander. Y curiosamente el tamaño también es muy pequeño, es el más pequeño de los de tipo 2.
Ustedes ven que hasta el momento yo solo había visto sellos circulares, pero en el correo también aparecieron estos, rectangulares, 472, el logo. Punto operativo Jamundí en el Valle. Solamente lo hemos encontrado en dos sitios, aquí en Santa Marta y en Jamundí Valle. Punto operativo de Jamundí, es decir, es una oficina de 472. ¿Por qué ellos tienen este sello y no otro? No tenemos tampoco la más remota idea. Es probablemente refleja esta falta de organización y de manejo, digamos, integral de las oficinas postales. Ustedes ven que este simplemente dice punto operativo, este dice punto de venta, también muy escaso, solamente en un municipio de Antioquia, Yarumal. Pero de todas maneras conserva esa propiedad de ser un matasello relativo, que no anula totalmente la estampilla, sino la bloquea, pero no tiene fecha, no permite establecer cuándo fue hecho el envío. Hay de todo como en botica. Aquí ya les voy a mostrar algunas otras variedades. Sobre tres sellos muy bonitos de Colombia, está este sello que es abierto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Este matasello es aquí del Banco Magdalena, es abierto, no fue cerrado y es más pequeño, 4 por 2 centímetros. El correo, para terminar de complicar las cosas, se inventó también, porque aquí dice Servicios Postales Nacionales, un sello abierto en donde figura el municipio y en donde de una vez pusieron todo, además del logo de 472 que se alcanza a vislumbrar aquí, ustedes ven la fecha y ustedes ven aquí, perdón, no la fecha, ven la dirección del despacho y hasta el teléfono. Esto es un matasello curioso, ¿no? Es un matasello que si uno tuviera esta estampilla aislada, tendría unos números y estos números que no son más que un teléfono. Es decir, como ustedes ven, no hay una uniformidad que se ajuste, digamos, a parámetros postales en los cuales en un matasello esperaría la fecha y la ciudad de origen y el nombre del operador postal. Entonces, ese otro matasello muy escaso solamente lo encontré en los correos de postconflicto de este municipio. Y luego están estos, que esto fue otra de las cosas que me motivó a mí a entrar un poquito más en el tema. Aquí aparece un matasellos de servicios postales nacionales, parecido al matasello tipo 1, pero no dice expendio SPU, sino aliado comercial. Este es el matasello que le entrega el correo colombiano a esos operadores o aliados como papelerías, café internet, para matasellar sus estampillas. Y anotan es el nombre del operador, Viacostel. Viacostel es un café internet en Bogotá. Entonces, para mí esto constituye realmente una curiosidad que un matasello del correo colombiano esté identificado básicamente con la oficina, y ni siquiera es una oficina postal, sino un local comercial. Y este es, diría yo, que es la tapa, de este no tengo sino este ejemplar. Ustedes ven que el matasello de las estampillas dice simplemente papelería Seipoc y aparece el número de identificación tributaria. No sabemos si esta papelería es en Bogotá o no, yo tuve que buscar en el listado para enterarme que era aquí en la capital colombiana. Y bueno, ¿a quién le interesa el NIT de esa oficina, de esa papelería? Me interesaría la fecha probablemente, ¿no? La ciudad. Sin embargo, ese es un matasello que se utiliza de un aliado comercial. No son muchos, como les dije anteriormente. Y bueno, las cosas son más complejas porque 472 no retiró tampoco los matasellos antiguos, sino que además de todos estos que les mostré anteriormente, simultáneamente estaban operando matasellos más viejos. Matasellos que habían sido, había sido operando o venía operando desde el 2010. Ustedes ven que este matasello trae una serie de códigos. Esta es la regional y este es el número que corresponde al municipio. Arriba dice 472, abajo dice es tu correo, o sea, un logo. Tiene la fecha, tiene la regional, pero no me dice cuál es el municipio. Para yo saber de dónde viene esta carta, tengo que conocer el listado de 472 para darme cuenta que este municipio, en este caso no recuerdo cuál era, Nechí en Antioquia. Entonces, los correos de postconflicto todavía venían con matasellos
antiguos de 472. De esto tengo un estudio separado, lo mismo que de estas tarjetas de recomendado, de correo certificado, que podríamos tratar en alguna otra ocasión. Aquí está otro de estos matasellos, en donde ustedes ven que hay diferencia con el anterior. Este decía 472, es tu correo, este dice 472, pero abajo dice la red postal de Colombia. Tampoco permite identificar la ciudad de origen, solamente la regional, y este es más viejo todavía. Este existe desde el 2008 y todavía opera. Y este es el más viejo. Este es el menos frecuente, pero es el más viejo. Ustedes ven que este dice Correos de Colombia. Es un tercer subtipo de este matasello. Dice arriba Servicios Postales Nacionales, Correos de Colombia. Es el más viejo. Este existe desde 2007, que es la fecha en que se creó Servicios Postales Nacionales o 472. Anteriormente, el correo colombiano lo manejaba una entidad que se llamaba Adpostal. Entonces, de esta manera les he mostrado en esta primera parte el complejo correo del posconflicto. Estos matasellos obviamente no son exclusivos de correo del posconflicto, los hay seguramente en la correspondencia normal también, pero el correo del posconflicto, por lo denso del periodo en que se utilizó y se enviaron todas estas cartas, permitió condensar todos estos matasellos y permitió su estudio también. De todas maneras, yo sigo llamando la atención, y esto me llamó a mí como filatelista la atención, que los matasellos se aplicaron en la medida de lo posible de manera correcta, es decir, sin bloquear, sin obliterar la estampilla. Podríamos discutir, sí, sobre la colocación de los sellos, eso se los voy a mostrar ahorita en la segunda parte de la conferencia con ejemplos en donde podemos ver toda una serie de situaciones hasta graciosas, de esas cosas que el correo no permitiría y que uno como filatelista no toleraría, pero en fin. La segunda parte, de acuerdo a la temática, es una muestra de ejemplos de correo. Propiamente esto es lo que circuló o lo que se envió. Llamativamente, estos sobres, ustedes lo van a ver ahorita, muy pocos eran tamaño carta. La mayor parte eran sobres A4 y A5, DIN A4, DIN A5, es decir, lo que llamamos los sobres de Manila que todos conocemos, los grandes, lo cual también plantea un problema logístico para su archivo. Es decir, yo me he visto en gatas prietas para encontrar un álbum adecuado para meter estos mamotretos. Estos son hojas que tienen más o menos unos 28 a 30 centímetros de longitud por unos 15 a 20 de ancho, lo cual hace que su archivo sea complicado. Esto hizo también que muchos de las personas que tuvieron acceso a estos sobres los destruyeran y sacaran los fragmentos o las estampillas. Yo preferí guardarlos porque el documento íntegro tiene para mí más valor. Es me parece así a primera vista bonito, llamativo desde el punto de vista filatélico, un bloque con un tema interesante, matasellos bien aplicados que no obliteran la estampilla. Y tal vez lo más llamativo aquí, con esto tenemos que volver al tema del postconflicto, es que estas personas o entidades que enviaban estos correos, en este caso del punto operativo de Caucasia, es decir, de una de las oficinas de correo de 472, tenían que tener toda una serie de información. Ustedes ven aquí que el destinatario fue colocado arriba. Es decir, si pensamos en términos tradicionales de cómo se escribía antes una carta, a todos nos enseñaron, o por lo menos yo aprendí, el remitente iba arriba, a la izquierda, las estampillas iban arriba, a la derecha, y en el centro, hacia abajo, iba el destinatario, y el destinatario era básicamente el nombre y la dirección, la ciudad y el país. Bueno, aquí ya entonces vemos que arriba, el destinatario está arriba, y incluye toda una serie de nombres de las oficinas de reparación de víctimas, la dirección, teléfonos, ¿no? Y pues información adicional que se ponía, contiene documentos importantes. Es importante recordar que la razón por la cual estos envíos están en sobres de Manila es por la razón que les expliqué al comienzo, la necesidad de enviar documentos que permitieran a estas personas o comunidades justificar su estado de víctimas. Es decir,
Yo no tengo ninguno de esos documentos, esos sí son documentos pues que son oficiales y que no salieron a la luz pública. Son seguramente documentos de identificación, derechos de petición, documentos de notarías, documentos de propiedades, etcétera. Y esos obviamente tenían que ser enviados en este tipo de sobres. Ustedes ven aquí un ejemplo bonito de ya desde el punto de vista postal, de un correo desde Antioquia. Los portes, yo no voy a hacer ahorita mucha referencia a los portes, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, estos correos de posconflicto tenían un valor postal que oscilaba entre los 5.500 y los 7.500 pesos colombianos, es decir, a dólares de hoy más o menos unos $2, $3 aproximadamente. Esto, ven ustedes aquí, tengo obliterado el remitente porque en este caso se trata de personas naturales que son potenciales víctimas del conflicto. Este lo puse simplemente porque ustedes ven que esto fue enviado desde un sitio muy remoto, de una vereda de un municipio. Es decir, la estructura, la división política del país habla de lo más pequeño, probablemente son las veredas, seguidas de los municipios, seguidas de los departamentos, y pues ustedes vieron acá que se obtuvieron o se recibieron correos de sitios muy remotos, muy lejanos. Yacancuer es un municipio de Nariño en el suroeste del país. Ustedes ven también que se recibieron correos de sitios en donde está plenamente identificado la vereda, la vía, el municipio y el departamento. Es decir, para los que han estado en Colombia o están en Colombia, estos son correos de sitios exóticos. Otra de las características de estos sobres del postconflicto es que muchas veces se utilizaron en los sobres, ustedes ven aquí un sobre de Manila, sobre el cual se pegó una hoja preimpresa en la cual está el logo, el escudo de armas del municipio. Este fue enviado, es un correo no personal, sino un correo de la personería municipal. Las personerías municipales son en Colombia las entidades, junto con las alcaldías, encargadas de recibir todas las peticiones de la ciudadanía y de velar por sus derechos. Ustedes ven que estaban dirigidos al director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en Bogotá. Todo este correo de posconflicto, que viene de más de 200 y pico municipios del país, se centraliza en Bogotá. Y ustedes ven que incluso dentro del mismo sobre viene una información tipo carta, remisión, copia, derecho de petición. Este es un modelo de sobre de 472 del correo. Nuestro correo preimprimió sobres para que la gente pudiera diligenciar el remitente y el destinatario en español y curiosamente también en inglés. Ustedes ven que están las identificaciones y este llamó la atención porque se utilizó todo el bloque, es decir, para un filatelista tener acceso a un bloque con la estampilla sin separar la estampilla, pues no es de todos los días tampoco, entonces llamó mucho la atención y como ustedes ven, adecuadamente matasellado. Estos son sobres que llamaron mucho la atención, me llamaron mucho la atención porque si ustedes miran tiene dos tipos distintos de estos matasellos. El matasello viejo que les mencioné anteriormente, en este caso de Bogotá, de una fecha distinta posterior al sitio de origen. Probablemente, y lo llamativo de este correo es que este municipio de Cota es cercano a Bogotá, es decir, prácticamente queda media hora de Bogotá. Se hubiera podido traer personalmente el correo y entregarlo aquí sin necesidad de enviarlo por el correo. Se envió, sin embargo, por el correo y se mataselló en Bogotá nuevamente, probablemente porque en el sitio de origen no se aplicaron los sellos postales. Esta es una curiosidad. Es la única cosa que explica por qué hay un matasello de Bogotá 2 días después. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que el matasello lo colocaban en el sobre, lejos de las estampillas, en cierta forma como identificación del origen y la fecha de envío de este correo. No con la intención de matasellar los sellos, sino de documentar fecha de envío y sitio de origen. Y llamativo también desde el punto de vista filatélico que se tomaron la molestia de cancelar la etiqueta de correo certificado, que me llama mucho la atención
porque normalmente pues esto no se hace. Esto es tal vez lo que refleja un poquito las falencias que mencionamos del correo, de que las personas encargadas del envío de estos sobres desconocen muchas normas. Probablemente esto no sería necesario y lo hicieron seguramente para garantizar que no se utilizara esta etiqueta en otro correo. Ustedes ven que otra manera de enviar estas correspondencias era imprimir una carta y pegarla sobre el sobre, poner el sello lejos de las estampillas, la etiqueta de correo certificado, otra vez el sello, y aquí el sello sobre las estampillas. Pero si ustedes ven el matasello se origina en Sitio Nuevo Magdalena, y este sello de abajo es de Barranquilla, o al revés, este tal vez es el de Barranquilla, perdón, no veo muy bien, Barranquilla, y este es de Sitio Nuevo. Curioso que un sobre tenga dos sitios diferentes de origen. La explicación es más geográfica. Sitio Nuevo es un municipio pequeño, que queda al lado del río Magdalena y al frente queda la gran ciudad de Barranquilla. Probablemente estos correos son sellados inicialmente en Sitio Nuevo y matasellados en Barranquilla. Pero sin embargo llama la atención que las estampillas probablemente fueron aplicadas en Barranquilla o en Sitio Nuevo y no canceladas o aplicadas en Barranquilla. Probablemente es lo primero porque tiene el matasello y no creo que lo hubieran enviado sin haber matasellado las estampillas. Está este, que ustedes recuerdan, este matasello que les mostré anteriormente, de un correo de un municipio que es la llamada zona bananera aquí en el Magdalena, pero también combina con este sello, es decir, tiene el matasello de zona bananera y el matasello de Santa Marta. Es decir, de alguna manera parece que los correos colombianos hacen un primer matasellado de documentación de origen en el sobre y un segundo matasellado de las estampillas ya en el sitio donde se va a distribuir, porque la carta iba para Bogotá. Aquí hay otro sobre interesante. Este sobre viene de Mercaderes Cauca. Entre otras, una anécdota es que de Mercaderes Cauca hay cantidad de sobres de posconflicto. Se enviaron sobres en cantidades, quizás mucho más de lo que correspondería a la número de personas probablemente afectadas por el conflicto. Esto probablemente refleja el hecho de que muchas personas decidieron aplicar o presentarse como víctimas del conflicto para poder aplicar a las ayudas que les mencioné anteriormente, porque es enorme la cantidad de correos provenientes de este municipio, pero igualmente puede ser que corresponda al número real. Este también tiene tiene unas características especiales, es que este matasello, estas dos estampillas probablemente fueron aplicadas posteriormente, están obliterando parte de este matasello y están de otro sitio al de origen, es decir, de Mercaderes por un lado y del Bordo Cauca. Probablemente lo mismo que les mencioné anteriormente, es decir, se matasella primero en un municipio y luego en el centro de acopio o de distribución vuelve y se portea, si falta porteo, o se matasellan los sellos que no hayan sido utilizados. Este es un curioso ejemplo, es el único que conseguí de los correos de posconflicto en donde se combinaron estampillas y etiquetas de 472. Es curioso, uno preguntaría por qué pusieron unas estampillas y otras etiquetas. Es posible que estas pudieran haber sido las últimas estampillas y no quisieron poner más y por ahorrar espacio y demás imprimieron las etiquetas. Entre otras, este porte es relativamente más alto, probablemente implica que el sobre traía mucho más peso por gramaje que lo normal. Este es un sobre interesante también desde el punto de vista visual, es atractivo porque menciona, ustedes lo ven aquí arriba, en este petitorio, tiene toda la documentación, digamos, legal que asiste a estas reclamaciones. Ustedes ven que hablan del derecho fundamental de petición de las víctimas, luego menciona una serie de artículos, decretos, normas constitucionales, bueno, toda una serie de información jurídica. El remitente en este caso lo obliteré porque es una persona natural
fue enviado de Florencia a Caquetá, una de las zonas de más conflicto, pero tiene matasello de Saravena, que es un municipio muy lejano de este. No he podido tampoco saber la razón por la cual esta sobre que se origina en Florencia, Caquetá, terminó siendo cancelado en Saravena. Es un municipio que puede quedar a unos, no sé, 200, 300 o 400 kilómetros más allá. Y de allá fue enviado a Bogotá. Es decir, esto hizo un triángulo que fue Caquetá en el suroeste del país, Saravena en el nororiente del país y finalmente llegó a Bogotá. También certificado este correo. Aquí ven ustedes también algo, un ejemplo de que los correos no solamente eran enviados por las alcaldías, las personerías o por personas naturales, sino en este caso toda una comunidad indígena que se llama La Puria, en el Carmen del Atrato, Chocó. Ustedes saben que las comunidades indígenas han sido de las más afectadas por el conflicto aquí, han sido desplazados, han estado en el centro del conflicto, tanto en el Chocó como en Nariño y Cauca actualmente, lamentablemente, y este es un correo enviado por toda la comunidad, aunque aquí figura una persona natural en nombre de ellos, pero es enviado por la comunidad. Y ustedes ven aquí una curiosidad también que hace parte de todo este tema de filatelia. Ustedes ven que el matasello fue aplicado aquí, afuera, pero hasta donde yo alcanzo a ver, los sellos no fueron matasellados. Entonces, de esto hay toda clase de variedades. He tenido sobres en donde este matasello se lo aplican a la tarjeta de certificado, pero los sellos siguen sin cancelar, reflejando probablemente la pobre preparación que tienen muchas de estas personas cuando despachan correos. Aquí ven ustedes una carta cubierta, es decir, esta, si ustedes la miran, es una carta enviada también por un municipio. Está todo el sistema de certificación, de gestión. Está la fecha de envío, el remitente y el destinatario, el contenido, y ustedes ven que al mismo tiempo es una carta, porque aquí se alcanza a leer, me permito remitir a su despacho, y está obliterado el resto por cuestiones de seguridad, porque se identifica una persona, y está firmado. Es decir, esto es una carta cubierta. Ustedes ven aquí que fue enviada por certificado, y ustedes ven que aquí abajo le pegaron 3 sellos apilados, pero no los cancelaron. Entonces, este es uno de estos ejemplos que les mencioné anteriormente, de sobres de postconflicto, en donde todo está muy bien, todo muy bonito, se les olvidó poner el matasello, no lo pusieron. Está este sobre de 472, el Servicio de Envíos de Colombia, y este es un ejemplo de estos sobres preimpresos con todas las entidades que hacen parte de 472, está adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones, en fin. Está este fragmento. Este fragmento me sacó chispas porque si ustedes leen aquí arriba dice Irland, Irland, correos, fecha, Barbosa, Irland. Yo estuve días enteros tratando de saber qué era Irlanda, qué tendrá que ver Irlanda con esto, hasta que entré y me encontré con que esto es un aliado comercial. El aliado comercial es de un señor que se llama Irland Darío Agudelo, y eso es lo que dice aquí, Irland Darío Agudelo, Barbosa, es un aliado comercial. Este señor es dueño de una serie de oficinas de despachos de correo y de paquetes y demás, en 3 sitios, tiene pagos y giros y todo esto, y opera como aliado comercial de 472. Entonces ustedes ven que aquí sí estos matasellos que se ven feos, en realidad sí, porque están obliterando mucho, es llamativo, es un aliado comercial. Este es otro ejemplo de estas curiosidades filatélicas del posconflicto. Ustedes ven estas 4 autoadhesivas. Estas son 4 sellos autoadhesivos, solamente que no los separaron. Pegaron todo el papel y la adhesiva, no la separaron. Les hubiera quedado más fácil separarlas, pegarlas, no, optaron por pegar las 4. Entonces, ustedes ven también que eso es una variedad de aplicación del matasello. Aquí también lo mismo. Está este.
Aquí están los mismos sellos autoadhesivos, los sellos normales, pero no están cancelados. Este es un sobre que proviene de un departamento que es Chocó, un municipio muy alejado. Ustedes ven aquí el remitente es la Personería Municipal y es dirigido también a Bogotá. Como les mencioné, todos estos correos fueron dirigidos a esta oficina en Bogotá, que es la encargada de procesar las peticiones, pero no cancelaron los sellos. Este viene con amenaza. Si ustedes lo miran, es un sobre muy interesante. Está el destinatario, arriba están las estampillas canceladas. También las cancelaron, abajo está el sello del municipio, de la personería. Pero al mismo tiempo se tomaron la molestia de agregarnos esta nota, que si ustedes la leen ahí, es una advertencia perentoria de que se castiga con cárcel, creo, sí, prisión de 48 hasta 108 meses a quien sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida comunicación o correspondencia. Es muy llamativo, pues, que en un sobre postal aparezca toda esta información. Está esto. Yo les mencioné que la mayor parte de los envíos de posconflicto son sobres de Manila. Los sobres de tamaño carta son muy escasos. Este es uno. Tiene la particularidad de que se origina en un municipio de Antioquia que se llama Andes, pero el matasello o los matasellos de las estampillas es de otro municipio vecino que es Jardín. Y tiene como llamativo también que utilizó un montón de estampillas de valor facial de solo 100 pesos. Entonces ustedes ven que eso obligó a colocar un montón de estampillas, todas canceladas, eso sí, y rebasando el borde. Y este probablemente es uno de los sobres más curiosos que yo he visto de posconflicto, en donde el remitente sí evidentemente está arriba a la derecha, a la izquierda, las estampillas están arriba a la derecha, el destinatario está abajo, pero el porte era de 12.500 pesos colombianos, es decir, unos 3, 4, entre 3 y 4 dólares más o menos, que no tampoco entiendo por qué tan alto, porque muchos papeles no podían caber en un sobre de estos, pero miren ustedes esta belleza de apilamiento de estampillas, pues bastante ingenioso, filatélicamente probablemente es un tema tabú, pero bueno, esa fue la forma como se pudo arreglar este tema de poner 12.500 pesos de porte con estampillas de 500 pesos. Seguro no tenían de otro valor facial. Y este es tal vez, ya para terminar, un sobre muy interesante de una persona natural proveniente de Atrato, una región del Chocó. No le cabe una estampilla más. Si ustedes ven, este sobre fue enviado en septiembre del 2016, el porte era de 5.400 pesos y lo colocaron en 54 sellos de 100 pesos cada uno. Entonces, pues obviamente, ¿cómo pone uno 54 sellos en un sobre? Bueno, entonces pone aquí adelante más o menos unos 10 y los otros 44 están muy bien pegados diligentemente atrás, ocupando todo el espacio posterior. Entonces, ustedes ven aquí pues que hay de todo, de todas las variedades que uno pudiera esperar en un envío, cancelaciones curiosas, estampillas apiladas, estampillas sin cancelar, eh, remitentes curiosos, y esto para mí pues ha constituido un tema bastante atractivo, teniendo en cuenta pues como les mencioné al comienzo, que no es muy común ver hoy en día correo circulado que no sea de favor, y pues obviamente ese solo hecho para mí fue muy atractivo, más allá del valor filatélico que tengan las estampillas. Creo que con esto doy por terminada la charla. Les quiero agradecer nuevamente el tiempo que me dispensaron. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, con mucho gusto les puedo responder las preguntas que pueda responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolf. Qué interesante la historia postal moderna que nos mostraste. Sí. A ver, vamos a abrir esto. Preguntas. Ahí veo una de Jesús Moret. Adelante, Jesús. Estás en mute todavía.
Ahora sí, a ver. Ahora sí, buenas noches. Primero que nada, felicidades a Ross por su presentación. Yo tengo dos, dos hipótesis referentes por un lado, a que haya doble matasello, o que haya uno solo, o que luego haya uno y luego estén los sellos sin matasellar. Eso me refiero en el caso de que aparentemente el envío puede haber sido hecho desde una población más pequeña y luego pasa por una población más grande, Sí. para luego viajar a Bogotá. En Venezuela sucede que las, los envíos van de la población chica a la capital, luego al centro regional. Puede que varios estados respondan a una capital más grande. Si salen al exterior, van al centro postal Caracas o van al aeropuerto de Maiquetía. Entonces, por ejemplo, para enviar una carta de un pueblo de Táchira a Cúcuta, la carta va, digamos, de La Fría a San Cristóbal, de San Cristóbal, que es un centro postal grande, va a Caracas, Maiquetía, luego de allí va a Bogotá y de allí, bueno, la enviarán al departamento de Norte de Santander. Pudiendo pasar el puente, ¿verdad? Y entregarla. Sí. Pero en todo caso, pienso que lo que aparentemente puede haber sido originado en una población, si no tiene matasello de esa población, es porque luego quizás el remitente se trasladó a la localidad más cercana, que tiene una oficina más grande, y ahí fue matasello. Pero una cosa que pienso que puede ocurrir, todas son hipótesis, es que de repente voy a un sitio y no hay estampillas. Ahora yo no sé si el 472 permitiría de repente la consignación de esa carta con el pago, enviándola al otro centro postal de mayor tamaño. Como ya está pagado, allá a lo mejor le ponen las estampillas y por eso aparece el matasello de la otra población. Porque lo que no tiene sentido es que una persona consigne aquí, luego se traslada a otro lado, pongan más estampillas, porque esas estampillas, ¿quién las pagó? Deben haber sido prepagadas. Entonces supongo que podría pasar que al no haber estampillas y siendo esto, digamos, de tratamiento por el tema de las víctimas, social, etcétera, etcétera, se permitiera el pago y la documentación de que ese pago se realizó y luego en otro lugar le colocan las estampillas y el segundo matasello sobre esas estampillas. Pienso yo, porque no tiene lógica que vayas a un sitio, luego de allí te sellan y luego en otro lugar te pongan las estampillas. ¿Okay? Sí, es factible, me parece muy interesante esa hipótesis. Yo he estado en las oficinas en que he estado averiguando, me dicen que no despachan ningún correo si no se puede cancelar en la misma oficina. Pero eso, yo no he estado pues en las oficinas más pequeñas de las provincias de Colombia, luego perfectamente es viable que no haya estampillas, porque eso sí sucede frecuentemente, que uno va, incluso aquí en Santa Marta me ha sucedido que uno va a alguna oficina y le salen con que no hay sellos postales, no les ha llegado el despacho. Si eso sucede en una ciudad como Santa Marta, es factible que pueda haber pasado en municipios pequeños, sí. Es factible, sí. Eso es todo. Tratando de averiguar el porqué de las cosas. Sí. ¿Otras preguntas para Rolf? Rolf, yo tengo un par de preguntas. Más que nada curiosidad, quizás no reflejada en las cartas que hemos visto. Sí. Las víctimas eran víctimas, digamos, desplazadas también, que de repente habían sido desplazadas dentro de Colombia, pero me imagino que también habrán habido fuera de Colombia. Entonces, en ese lote de sobres que apareció, hay cartas, digamos, con las mismas características, obviamente sin esos matasellos, dirigidas por personas que desde el exterior están pidiendo esa compensación, digamos. No,
interesante, pero no vi ningún correo del proveniente del exterior, son única y exclusivamente de Colombia. Sí, Ok. sí. Y ahí viene la segunda parte de la curiosidad, o sea, ¿cómo es que salieron estos sobres a la venta? Porque generalmente cuando van a una institución no hay una Sí. persona que conozca y que salga todo de un solo round, parece de que alguien las acumuló y esa persona ya no estuvo. Sí, tú tienes razón. Esto, digamos, tiene un trasfondo. Esto apareció en algún almacén filatélico en Bogotá, Ok. y en el club. Mm, Pero pues obviamente no llamó mucho la atención porque pues no es mucha la gente que está coleccionando Colombia usado reciente, que yo sepa. Aparecieron esos sobres en dos sitios, en el club y en algunos almacenes. Lo que yo sé más o menos de una de estas fuentes es que una de las personas que trabajaba en esta oficina de la atención a víctimas sabía que hay interés filatélico por estos sobres. Eso es indudable Sí. y eso seguramente hizo que él solicitara, esa persona solicitara que le conservaran y le preservaran los sobres. ¿Cómo se justifica esto? Que probablemente este proveedor, si lo llamamos así, este proveedor sacó posteriormente más sobres. Nunca salieron documentos, afortunadamente eso sí, no salieron los documentos, pero desde el interior se permitió que se sacaran los sobres. Esto tiene una connotación también desde el punto de vista legal. En la exposición que yo hice de los sobres en Bogotá, en Exfilbu, yo tuve que obliterar todos los sitios de identificación de estas personas naturales, porque Claro. obviamente aquí hay un tema de protección de datos personales, que no es una simple cuestión teórica, sino muy sensible, porque al fin y al cabo son víctimas o potenciales víctimas. Entonces, digamos que el tema tiene ese trasfondo en el que seguramente la entidad, de haber sabido o de haber pensado un poquito más, probablemente no hubiera permitido que salieran estos sobres y la lógica indicaría que los sobres se deberían haber destruido. Probablemente de pronto separando las estampillas quizás, pero no hubieran permitido la salida de los sobres. Yo creo que lo que hay detrás de esto es que hubo una persona que sabía que hay interés por este material filatélico y lo sacó y lo negoció seguramente, y posteriormente, lo que mencioné al comienzo, posteriormente, después de una cierta fecha, desde el año 2020, no he podido acceder a sobres de esa entidad. He podido acceder a sobres de otras entidades, del Ministerio de Salud y demás, de otras entidades estatales, pero de estas entidades relacionadas con este tema no volvieron a aparecer los sobres. Y deben haber llegado más solicitudes porque pues el tema del posconflicto sigue. Luego, muy probablemente están o guardadas o destruidas. Gracias. ¿Otras preguntas para Ralph? Jorge. Me pareció que estabas levantando la mano, no sé. No, ok. Yo tengo una pregunta para ustedes. Hay, digamos, correo circulado similar a este, obviamente no con este tema, pero similar en otros países, es decir, en Perú, en Argentina, en Chile. ¿Sigue funcionando el correo postal circulado, aunque escaso, me imagino, pero existe? Yo te puedo compartir mi experiencia. Yo colecciono Perú, pero yo no vivo en Perú. Pero Ajá. las veces que he ido al Perú y me he querido mandar yo una carta, por ejemplo, en Machu Picchu, ahí abajo, la estación la oficina de correos, estoy hablando de la última vez que estuve ahí, el 2015, creo, 2016, no tenía estampilla. Te permiten mandarlas, pero los que tienen estampillas son las personas que están afuera vendiendo las postales y ahí te venden la estampilla a un sobreprecio. Otra cosa curiosa que hay ¿por qué sucede eso? No sé, pero bueno, no se necesita pensar mucho para ver dónde hay una posibilidad. La otra cosa que yo sé de Perú es que si tú tienes tu estampilla y la pegas en tu casa y vas al correo, no te permiten usarlo. Sí, aquí tampoco. Me imagino porque quizás ellos no tendrán confianza en el impresor que de repente, o el sistema, qué sé yo, controle. ¿Cuántas cosas puede ser? De repente es una estampilla falsa, la tomarán de ese modo.
Y hasta donde yo veo de los últimos años, y Sergio está ahí, Julio César me pueden corroborar, inclusive muchas veces en las mismas oficinas de correos no hay estampillas, por eso me llamó poderosamente la atención ver todos los sobres que has mostrado, que vengan con estampillas, pero a la misma vez y no vienen con el meter, salvo una que mostraste, pero de alguna manera yo le doy la justificación de que son pueblos muy pequeños, muy remotos, y obviamente no le iban a dar una máquina para que imprima pues el meter, ¿no? Más fácil era darle unas cuantas estampillas y eso ayudó a que circulen. Así que, bueno, no sé. De Perú creo que Sergio y Julio César, de hecho, tienen experiencias más cercanas que las mías. Efectivamente, acá hacer post, cuando uno lleva la carta franqueada, no la quieren aceptar. Ha habido muchos reclamos para eso y lo que prefieren es imprimen una máquina con unos stickers en color negro inkjet y ahí ponen el precio, ¿no? Eso es lo que hacen. Hay mucho problema de contabilidad. A veces sus excusas son sobre eso, ¿no? sé qué, lo que venden es lo que tienen que mostrar como porteo, ¿no? Sí. Entonces, esa parte es complicada. El otro lado es que también las emisiones de Perú son muy cortas. Entonces, rápidamente se terminan y hay una anuencia muy activa de Serpó de vender rápidamente el stock a comerciantes filatélicos extranjeros. Entonces, las estampillas se agotan muy rápido también. En Argentina, se utilizan dos sistemas, uno que son las unidades postales, que son unidades chicas, que venden estampillas que se llaman UP, y después tenemos el correo, que normalmente se puede enviar todo tipo de estampillas, compradas previamente o compradas en el momento, no hay ninguna diferencia. Y funciona como antiguamente, con la diferencia de que hay unidades postales muy chicas que se dedican a vender esos sellos y paquetería para enviar. Así que del lado de Argentina es absolutamente normal como antiguamente. Ecuador no sé. Jesús Moret también está con la mano en alto. En el Ecuador no hay correo. Más fácil. En Venezuela, si hay estampillas, funciona. Y si no hay, también funciona. ¿Pero de qué manera? Existen, bueno, ahora desde el 2018 a nivel internacional están suspendidos todos los envíos. Yo no quiero hablar mucho del tema porque luego vendrán las conferencias mías y lo veremos en detalle, pero contestando a la pregunta de Rol, si no hay estampillas, puedes traer tu carta o las estampillas puestas de la casa. La mayoría de las personas no lo hacen. Yo particularmente, cuando hay estampillas en una oficina de correo, cualquiera que sea, compro estampillas que luego las podré usar en cualquier otra oficina de correo. El tema es que yo trato de no quedarme sin estampillas yo, porque las necesito. Pero luego cuando una persona, comúnmente, cuando una persona llega a la oficina de correo, suponiendo que estén activos todos los servicios, y cuando digo todo me refiero a que no haya rutas suspendidas por el tema de las aerolíneas, a que todo esté funcionando bien. Tienes el correo ordinario, correo certificado, que es el que nosotros estamos acostumbrados, pero luego tienes lo que antes era el triple E a nivel nacional, se ha convertido en expreso bolivariano, y el EMS a nivel internacional. Lo primero que le ofrecen a la persona que llega a taquilla es el envío por estos dos servicios. O sea, no le ofrecen a la persona que llega a taquilla, si desconoce que existe el correo ordinario, el correo certificado tradicional, al cual nosotros tenemos muchos años conociéndolo, no le ofrecen ese servicio, que de paso es muy económico, hasta el 2018. Ahora viene una hecatombe y ya hablaremos de eso.
Y entonces la persona lo que hace es que no usa estampilla, se va por el EMS o se va por el Expreso Bolivariano y envía desde el correo en un sobre aparte en el cual se introduce el envío que se está haciendo y se paga factura. Ahora hay otro detalle. Ya hace 2 años el correo implementó que el pago se hace en el banco. Hay oficinas de correo que no reciben dinero en efectivo, no tienen punto de venta para pasar la tarjeta de débito. Como las personas no tienen efectivo, no hay billete, la gente no tiene dinero en efectivo, entonces hay que hacer, por ejemplo, para yo pagar el apartado de correo, tengo que pagarlo al banco, imprimir dos copias de la transferencia bancaria, llevar a la oficina de correo, mira, aquí pagué el apartado, entonces ellos reciben las 2 copias y se da por satisfecho. Y se deposita en la cuenta de Hipostel en cualquiera de los, no sé, hay 10 o 12 bancos en los cuales puedes hacer eso. Entonces, así están las cosas, pero hablaremos mucho más profundamente en las conferencias que tenemos programadas. Gracias. Una cosa que quería añadir, y si no te recibe la carta que tiene las estampillas puestas, cuando hay buzón, simplemente échalas al buzón. Todavía hay. Eso, le pones las estampillas, le echas al buzón y la carta se... La otra cosa que mostraste ahí, Rolf, de las 3 categorías de oficinas, me parece que la última, no sé si aliado postal, pero lo que sí he visto que vienen los meters de Perú, son que la depositó, qué sé yo, en la tienda Wong, que es una tienda de alimentos, o en la botica tal cosa. Entonces me imagino que quizás no sean aliados como están en los matasellos estos que mostraste, pero de alguna manera hay una especie de concesión con la misma forma, ¿no? Que puedes despachar pero no recibir. Correcto. Ok. Sí. Oye, el listado es grande. Yo entré a ver el listado de postal y, como les mencioné, son más de 1.400 puntos operativos. Claro. La cantidad de oficinas y de papelerías que están capacitadas para entregar correo es bastante grande, lo cual hace que, pues, obviamente, cuando uno recibe un envío de esos, pues, es exótico, porque, pues, no son muchas las cartas que se envían hoy en día y, sí, pues, esos centros menos, ¿no? Sí. Pero precisamente por eso también creo que lo que es lo que los correos tienen que ahora hacer, pues, ¿no? Es difícil tener una presencia 100% pagada por ellos en puntos remotos, pero tomar ventaja de esto, que le puede ser de un pequeño ingreso adicional a algún comercio ahí, de alguna manera me imagino que los ayudará. Sí. Y es encomiable que tengan más de 1.000, ¿no? Porque, o sea, llegan a todo Colombia. Sí, eso sí es cierto. Sí. En cuanto al volumen de la utilización del servicio postal, yo hice un trabajito a nivel del estado Carabobo en el año 2012 y lo hice en el mes de agosto. Estaba de vacaciones, me fui de ciudad en ciudad enviando cartas desde las diferentes oficinas. Y lógico, sí se usa y hay oficinas que lo usan más que otras. Me refiero a las personas del servicio. Pero hay un dato interesante. Por ejemplo, en Venezuela, a partir del 1 de enero, cuando arranca el año, se empieza a numerar el correo certificado a partir del 1, 2, 3, 4. Si yo voy en agosto y me dan el certificado número 159, quiere decir que de enero a la fecha ya hubo 158 envíos anteriores. De esta manera uno puede tener una idea, y así lo hice en el año 2012, de cuáles son las ciudades o las poblaciones que tienen más movimiento en cuanto a certificados, porque en cuanto al correo ordinario no queda registro numérico. Yes. O Sebastián, ¿cómo es en Chile? Sí. Bueno, hola Jorge.
Hola Rolf, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Gracias. Yo también colecciono matasellos de mi país, así que me gusta mucho la marcofilia. Aquí tú puedes ir al correo y mandar tu carta, y puede ser, muchas veces ocurre de que te dicen que no hay estampillas, pero insistiendo a veces sí las consigues. Entonces uno se pregunta por qué no te las quieren vender, si es que las tienen. Y las tienen guardadas porque resulta que tienen que al final del día hacer el arqueo y empezar a contar las estampillas. Es mucho más complicado y demoroso que decir, mira, la máquina sumó 18.500 pesos. Tan simple como eso. Y por eso es más fácil decir que o no tienen, o las tiene guardadas el jefe en su oficina, o no han llegado, o cualquier cosa. Pero eh, ocurre que a veces insistiendo las consigues. Y bueno, hay puntos de venta para filatelistas en correos determinados, que ya no son todos, por supuesto son más bien pocos, donde tú puedes ir, comprarlas, pegarlas en tu carta y mandarlas. Y son válidas en cualquier parte y en cualquier tiempo. Lo que sí está ocurriendo es que a veces tampoco son mataselladas, porque es más cómodo mandarlas sin matasellar porque ya pagaron. O sea, es mucho trabajo. Entonces, uno como filatelista pide uno mismo poder matasellarlas. Yo le pido a veces, las pocas veces que voy, le pido el matasello, mire, soy coleccionista, quiero matasellarlas limpias, ¿me permitiría usar el matasello para esto? Ya, ok, generalmente te lo pasan, ¿eh? Pero hay mucha correspondencia que pasa sin el matasello. Claro, sin antes mirarte con cara de loco. Claro. Sin claro. antes, efectivamente son muy pocos los lugares, pero todos los filatelistas tenemos algún par de correos en que sí saben que nosotros vamos a pasar, que sí exigimos, en buena forma, pero exigimos que hayan ahí matasellos, porque aunque el tiraje de los sellos hoy día no supera los 20.000 ejemplares por cada motivo, igual tienen que venderlos porque para ellos en correos es un dolor de cabeza esto de los sellos. Los distintos presidentes anteriores y el actual, para ellos eliminarían totalmente el concepto de los sellos. Y ha habido siempre un muñequeo desde la sociedad filatélica, también desde la parte filatélica del mismo correo, de que esto no muera, pero cada vez hay menos sellos, y yo siempre me pregunto si a lo mejor los sellos especiales van a ser estos últimos o los primeros. Cierto. Bueno, yo quiero apoyar un poquito lo que plantea Heinz y Sebastián. Yo tengo la suerte de, por mi trabajo, viajar a todos los rincones de Chile. Y me ha tocado esta suerte que plantea Heinz y Sebastián, que es muy difícil y hay que convencer al jefe de correo de la ciudad en que uno visita para que le pueda a uno permitir enviar una carta con los sellos que uno quiere lograr comprar. La única forma que se logra al final es, claro, perfecto, pero ¿está usted dispuesto a cancelar y después nosotros cerramos el proceso del arqueo final? Porque en este minuto me complica, y nosotros, por supuesto, en la plena confianza, entregamos nuestra carta y esperamos que llegue a donde está, a su envío con las estampillas que correspondan, y así es. Pero es cierto lo que dice Heinz, uno de los grandes problemas es el arqueo diario. Y frente a eso, cuesta que, primero que todo, correo no te va a ofrecer estampillas para poder mandar carta. Ellos te ofrecen el franqueo. Así de simple. Bueno, yo he tenido suerte de viajar a distintos puntos, así que me he encontrado buenos especímenes por ahí en algunos correos donde justamente estas jefas de correo los tienen muy resguardados. Así, un gusto, muy bonita presentación, Rolf. Gracias, gracias. Rolf, ¿puedo hacer un comentario todavía sobre un matasello que comentaste, que tenía la fecha color rojo, siendo el resto del matasello de color negro, me parece que era? Sí. Y mencionaste que estaba puesto en dos pasadas o algo así, si entendí bien. Y sí. En mi opinión, existen matasellos que tienen dos cartuchos.
con dos colores distintos, pero evidentemente son más caros el producirlos y el entregarlos a servicio. Entonces, esa debe ser una excepción. Pero sí, es un solo estampado, en un estampado. Ok, muy bien. ¿Ya? Sí. Porque si tú te fijas, está perfectamente alineado, sí, y centrado. Entonces, resulta solo cuando tiene dos cartuchos, uno con la tinta negra, ¿no es cierto?, y otro más pequeño con la tinta al centro. Ok, muy bien, no sabía eso, gracias. Es curioso porque es el único, en todos los sobres que tengo, y tengo muchos realmente, es el único que vi, curioso. En correos, aquí en Chile hubo unos grandotes que tenían tinta azul y roja. Nunca los vi físicamente, pero existen matasellados así. Y si no, en el uso particular, es decir, de empresa o de tu compres en el comercio, pero uso masivo no. Ok, gracias. Gracias a ti. Una anécdota nomás para añadir a lo que estaban comentando de cómo funcionan los correos ahora, ¿no? El correo de Estados Unidos yo lo considero bastante eficiente. Y igual que Heinz, cuando me ha tocado enviar cosas, tengo que a veces explicar, sí, que quien lo recibe es filatelista, permítame poner el matasello. Algunas personas que trabajan ahí no me lo han permitido. De frente me dicen no, al estilo americano. Pero ya en la oficina de correos que me corresponde aquí cerca de mi casa, ya me conocen, entonces ya no tengo que explicar mucho. Pero hará más o menos 6 meses, y esta es historia reciente de mi oficina. Nosotros, pues, Ernesto, que creo que está por ahí, mandó a hacer unas máscaras, las llegaron aquí, las pudimos distribuir, gracias Ernesto, y traté de enviarlas dentro de los países que se pudieran, y lo primero que quise hacer fue conseguir estampillas. Entonces Estados Unidos emitió esta estampilla en una cantidad bastante reducida para lo que es aquí, ¿no? El yen invertido. Y entonces yo agarré y compré varios plieguitos para pagar todo, pero en ninguna oficina postal estaban, porque no los vendían. Entonces tuve que irme en línea y pedí una cantidad en línea que fue en los que yo usé. Y en esta misma oficina de correos que yo voy, pasó como 3 o 4 empleados que le decía, por si acaso, esta ya tiene el franqueo. Y me dice, qué bonitas estampillas, que recién han salido, ¿de qué país son? Y yo le digo, son de Estados Unidos, las emitieron acá hace 4 años. Porque yo nunca las he visto que las he vendido acá. Ok, perfecto. Entonces eso también muestra de que hasta en países que tienen volumen de correo grande y eficiente, y uno tiene que pedir que le den estampillas porque todo se va de frente por la maquinita, ¿no? Es mucho más fácil, entiendo que es menos trabajo, todo se viene hecho por ahí. Entonces ese es otro paso adicional que tenemos que tomar para mantener las cartas que sigan andando. Por eso me llama tan poderosamente la atención la cantidad de cartas que has mostrado, y sobre todo de pueblos remotos, como dices tú, ¿no? Pero en realidad son donde todavía el correo funciona como nosotros lo conocimos y esperamos que sea para poder llevarlo a nuestras colecciones. De otro modo, es lo que uno tenga que pedir. Así que es la situación que nos tocó. Bueno, ese comentario nomás quería hacer antes de que haya cualquier otra pregunta o comentario final, si es que alguien lo tiene. No veo a nadie. Bueno, Rolf, nuevamente con eso, muchas gracias. Fue una... Gracias a ustedes por la paciencia y tiempo. Felicitaciones. Felicitaciones. El día de mañana.